la llama de una vela, los quemadores de mecha, de los faroles de mecha. Y alguien preguntaba sobre la formación del carbón. Es interesante tantas cosas que uno ve todos los días y jamás se pregunta. ¿Ustedes saben cómo funciona una vela? Es muy interesante. En la vela tenemos el combustible, que es sólido, es cera, y tenemos un hilo, el que se denomina pabilo. Sobre este hilito se genera la llama, y esa llama es radiante, es una llama precisamente que se busca que produzca luz, esa es la función de la llama, y por consiguiente también irradia calor, y ese calor produce un charquito de cera derretida en la base del pabilo. Ese líquido, esa cera derretida, sube por acción capilar por el pabilo, y a medida que va subiendo va recibiendo la radiación infrarroja de la llama y se evapora. Se evapora y quema entonces como una llama de difusión, porque hay combustible adentro y aire afuera. Quema como una llama de difusión. Pero como es una llama muy radiante y el combustible es un combustible pesado, un combustible con mucho carbono, se forma una gran cantidad de partículas de carbono. Esas partículas de carbono a la alta temperatura son las que emiten luz y calor. ¿Qué sucede? Si el pabilo es demasiado largo, la cantidad de combustible que sube, se evapora, es excesiva para la difusión molecular de aire hacia la llama. Y lo primero que se quema es el hidrógeno que haya en la grasa, en la cera, y va a haber una cantidad de partículas de carbono que no queman, y esas van a escapar por arriba produciendo humo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese caso? Es cortar un poquito el hilo, lo que se llama despabilarla, despabilar la llama. Por eso cuando me dicen a uno despabilate, ¿qué quiere decir despabilate? Hacete más brillante, estás un poco opaco, estás un poco bajo en luminosidad. Entonces hay que despabilar la vela, cortarle el piquito para disminuir la cantidad de combustible que se está evaporando y hacer que la llama tenga menos carbón. Ese es entonces sería el mecanismo de la vela, que es el mismo que el del farol de mecha, con el queroseno, ¿sí? Perdona, está pasando un avión y no lo escucha, háblame más fuerte, por favor. Sí, es independiente del diámetro de llama. No me queda claro el diámetro. Sí, ¿por qué el largo de llama? No, lo que se refiere con ese diámetro de 2 milímetros es que si el tubo es muy grande, digamos, no es un límite los 2 milímetros, del orden, es decir, un orificio pequeño. Si el orificio es sustancialmente más grande, digamos un orificio de 10 o 20 milímetros, es difícil obtener un régimen laminar. Casi seguramente va a ser un régimen turbulento. Combustible sólido como el carbón, el proceso sería que la llama, la superficie baja. ¿Cómo? Combustible sólido como el carbón, digamos. El proceso de combustión, ¿cómo sería? El combustible sólido, por ejemplo, en las calderas de carbón, lo que es necesario para empezar estamos hablando de las calderas modernas, ¿no? El carbón se alimenta en forma de polvillo, cuanto más fino, mejor. En las calderas antiguas el carbón se alimentaba en trozos y bueno, quemaba como quema en el quincho, ¿no? En las calderas modernas se alimenta en forma de polvillo, y el carbón en el
ambiente de la llama de la caldera, lo que hace normalmente el carbón no es un trozo de carbono sólido, del elemento C sólido, sino que tiene otros componentes, tiene hidrocarburos pesados, hidrocarburos sólidos, y normalmente también tiene agua y puede tener también nitrógeno en disolución. En el ambiente de la llama, con las altas temperaturas, esa particulita de carbón se calienta y empieza a disgregarse y a evaporar. Lo primero que bueno, hay varios caminos dependiendo del tamaño de la particulita de carbón y de la cantidad de calor que haya en la llama. El deseable es que sea progresivo, que se vaya evaporando los hidrocarburos pesados y desprendiendo el carbón de la partícula para que queme con el oxígeno del aire. A veces sucede que la cantidad de carbón, los hidrocarburos son demasiado pesados y el hidrógeno y el nitrógeno que haya u otros gases que haya en esa partícula de carbón se evaporan rápidamente y dejan una partícula de carbón hueca o porosa tipo esponja, y eso es mucho más difícil de quemar. ¿Por qué es mucho más difícil de quemar? Porque siendo los agujeritos tan pequeños, el oxígeno y el calor tienen que llegar a esos agujeritos pequeños para poder quemar el carbono sólido, y entonces es muy difícil de quemar, y en esos casos se produce realmente grandes emisiones de hollín. ¿Eso se produce por la composición del Por la composición del carbono y la temperatura del horno. En otros casos que también son deseables, si el carbón tiene componentes livianos y la temperatura es muy alta, lo que puede suceder es que la particulita estalle. Y eso también es muy beneficioso porque enseguida se convierte en pequeñas partículas que queman. Bueno, para estudiar la forma y dimensiones de la llama de difusión, lo primero que podemos hacer es empezar a estudiar este flujo, pero sin la reacción química. Estudiamos simplemente qué sucede cuando se descarga un gas en otro sin que haya reacción química. Por supuesto, los gases tienen que ser suficientemente distintos como para permitirnos distinguir cómo se van mezclando, distintos en composición o en temperatura y demás. Entonces, un caso clásico que ha sido estudiado para aquellos que puedan acceder en la literatura, lo van a encontrar como el ejemplo de Burke-Schumann, que son los señores que resolvieron teóricamente, matemáticamente, esta situación. Tenemos un chorro de un radio R de chorro, un diámetro D de chorro, que tiene una cierta velocidad de V de chorro, una temperatura T sub F para indicar T de fuel, T de combustible, y tiene una especie química I latina, que tiene su fracción de masa I de I latina, y esto descarga sobre aire quieto que está a una temperatura T0. Esa situación se puede plantear matemáticamente. Aquellos que hayan visto el apunte de la Universidad de Buenos Aires, ahí van a encontrar el desarrollo. No lo vamos a presentar hoy. Se puede plantear matemáticamente y se encuentra expresiones para la velocidad axial U sobre U de chorro, y para la velocidad radial V sobre V de chorro. Es decir, esta sería la velocidad U y esta sería la velocidad V. Y esta sería la velocidad U de chorro y este es el diámetro de chorro. Se pueden encontrar entonces expresiones matemáticas para U sobre U de chorro y V sobre V de chorro, y lo interesante es que la relación U sobre U de chorro es también igual a la fórmula de la fracción de mezcla. Me parece el concepto de fracción de mezcla no lo hemos introducido en este curso, si no me equivoco, ¿no es cierto? No. La fracción de mezcla es
para que ustedes lo reconozcan inmediatamente, la fracción de mezcla es 1 sobre 1 más aire combustible.